tener esta inyección de realidad en una etapa temprana de tu empresa, te cambia el ADN de una manera que luego no lo puedes hacer. Y no solo eso, el CEO del banco también lo decía, Silicon Valley is gonna eat our lunch. ¿Por qué vamos a entrevistar solamente a gente de Estados Unidos cuando algunas de las cosas más interesantes de FinTech están pasando alrededor del mundo? Bienvenidos al Bienvenidos ahora sí al 14º capítulo de Indie versus Unicornio. Acá estoy con mi futuro mejor amigo Cristóbal Perdomo y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Miguel Armaza, mexicano viviendo en Nueva York, que es un gran podcaster. Boliviano. No. Boliviano. ¿Por qué? Ya empezamos mal, chicos. Mal. Un gran boliviano. Es más, saben que sepan, y esto va a ir en vivo, está por preguntar, digamos, ¿por qué no reconozco el acento de México de Miguel? Así que a futuro voy a preguntar, boliviano viviendo en Nueva York, y es básicamente el founder de Gilgamesh, que es un venture capital invirtiendo en fintech principalmente en las Américas, y que tiene una historia súper interesante de cómo comenzó. Cristóbal, son amigos ustedes previamente. Contame más de Miguel. Sí, a ver, yo tengo muchas ganas de hablar con Miguel. A Miguel lo conocí él no sabe, pero lo conocí hace como 3 años en un podcast que él hizo creo que era con Marcos Galperín o alguien así. Y fue la primera vez que oí de Latinoamérica, porque oí que había un podcast de Wharton FinTech, ¿no? Y vi que empezaron a hablar de mercado pago y cosas así. Pero eso es súper interesante. Luego tuvimos una persona que trabaja en el fondo, que es de Wharton. Me mencionó a Miguel y dije, yo lo quiero conocer. Y nos puso en contacto. Miguel vino a México, nos reunimos y lo hemos visto ahora varias veces. Y espero ahora empezamos a considerarnos amigos. Miguel tiene una gran historia porque Miguel hizo lo que mucha gente no sabe hacer, que es acabar su MBA y arrancar con un fondo de cero, ¿no? Que es algo bien difícil. Entonces, Miguel, si nos puedes dar un poquito un background, sería excelente. Buenísimo. Oye, gracias, Cristóbal, y sin duda también te considero un amigo. Y creo que no era Marcos Galperín, todavía no lo he tenido a él como invitado, pero debe haber sido Hernán Casá, ¿no? Con Hernán, exacto. Sí. Qué bueno saber eso. Mira, gracias por la invitación, Lucas y Cristóbal. Mi historia, ¿no? O sea, yo trabajé en banca en Estados Unidos y yo creo que le pasa esto a muchos analistas que llegan por primera vez, llegan a un banco que su capitalización pública es de cientos de billones de dólares. ¿Te imaginas que va a ser una compañía moderna, avanzada, con los últimos sistemas? Y ese no era el caso, ¿no? Entonces, más bien la tecnología era bastante antigua, era de los 80s y 90s o incluso antes. Y yo ya siempre, toda mi vida he sido un poco emprendedor, entonces siempre trato de fijarme en como la oportunidad y cómo modernizar. Y, o sea, yo quedé muy sorprendido. Y ahí es que empecé a prestar atención al mundo de FinTech. Esto es más o menos hace 10 años. Y en esa época ya había unas cuantas que estaban arrancando, que eran muy públicas porque todas eran de fintechs de consumidor, ¿no? Estoy hablando de SoFi, de Lending Club, esa clase de compañía. Y entonces dije, bueno, claramente el futuro está ahí. Y no solo eso, el CEO del banco también lo decía. Creo que nadie le prestaba atención, pero él lo decía, como que Silicon Valley is gonna eat our lunch, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de, digamos, tener ahorros. Primera vez en mi vida que tenía ahorros después de trabajar unos años y lo invertí todo en fintechs, ¿no? Empecé a hacer angel investing, tickets muy pequeños y me fue bien con mi primera inversión. Entonces dije, esto es fácil. Miguel, cuando decís tenías ahorros, ¿esto es básicamente de tu primer trabajo, del trabajo que tuviste en el verano como pasantía en el MBA? ¿Cómo llegaste a esos primeros ahorros? Fue de mi primer trabajo y lo que pasó es que mi primer y segundo año estuve en Nueva York y de ahí el banco me mandó a Dublín y me mandó con un rol de expat y cuando estás de expat ganas mejor. Entonces tuve
la chance de pagar mis deudas, aquí en Estados Unidos los famosos student loans, que casi nadie se salva de eso, y tuve la chance de pagar eso, y al volver ya, o sea, dije, wow, soy rico, ¿no? ¿Qué hago con ¿no? ese $10,000? Entonces, y así, ¿no? Poco a poco fui creciendo en la carrera, pero me acuerdo que en un momento empecé a cubrir América Latina y específicamente México, cubría mucho, y yo iba a México con el banco, ¿no? Me mandaban a cubrir a los clientes y eso es lo que hacía durante el día. Y después de las 5 o 6 de la tarde me iba y me reunía con la comunidad de emprendedores, ¿no? de México. Esto era más o menos 2017, 2018. Y eso es lo que me interesaba muchísimo más, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a prestar atención y bueno, también en paralelo a eso, yo siempre tenía digamos, la ambición de ir a un MBA con buen nombre, ¿no? Wharton específicamente, el programa Lauder, que es un programa internacional, me interesaba muchísimo, era mi sueño y bueno, más bien pero entré y dije, mira, yo he sido banquero cerca de una década, sé lo que es consultoría, sé lo que es Big Tech y sé lo que es banca, no quiero volver a eso. Resulta que eso son 95% de los resultados que te da el MBA, ¿no? Entonces me limité bastante, pero ese fue el secreto. O sea, no fui a ningún happy hour, ningún café, ningún almuerzo. Te invitan todo, claro. Vas y de repente cuando despiertas estás trabajando en Goldman Sachs o en Bank of America, ¿no? Porque claro, te han dado tantas cosas gratis, te han convencido de que esto es lo mejor del mundo. Entonces yo no quería ni saber de eso, ¿no? Y me enfoqué en ser mi propio jefe, ¿no? Y exploré algunas cosas, ¿no? Incluso exploré con los chicos de Félix, que tú los conoces muy bien, Cristóbal. Vi que no era lo mío, ¿no? Entonces me salí muy temprano y más bien ellos han continuado y la están rompiendo. Y ahí es que descubrí los podcasts, ¿no? Y empecé a grabar un podcast que ya existía, que es el Wharton FinTech Podcast. Pero, si les soy sincero, era un podcast pequeño, con una audiencia limitada, muy localizada. Está siendo muy humilde, Miguel, ¿eh? Miguel está hablando de Tonight Show antes de Johnny Carson, ¿no? O sea, es la diferencia cuando entró Miguel. No, y bueno, entonces le empezamos a meter dinamismo, fuimos de grabar una vez al mes a grabar 4 veces por semana y yo soy una persona muy internacional, crecí por todo lado, soy obviamente latino, vivo en Nueva York donde hay 30 idiomas en una misma cuadra. Entonces dije, ¿por qué vamos a entrevistar solamente a gente de Estados Unidos cuando algunas de las cosas más interesantes de FinTech están pasando alrededor del mundo? Y entonces empecé a invitar a gente como Hernán Casá, como David Vélez de Nubank y gente del mismo calibre en África, en Asia, en Europa. Y lo que yo no sabía es que en esa época, y esto es no hace mucho, esto hace 3 años, en esa época las fintechs exitosas internacionales no las invitaban a podcast, no tenían. Yo me acuerdo que cuando me estaba preparando para la entrevista con David Vélez, tenía creo que 2 podcasts en español de shows no muy populares, ¿no? Hoy en día sí ya han salido en todo lado, pero en esa época ya eran grandes, no es que eran pequeñas compañías. Entonces, sin duda fuimos uno de los primeros a empezar a invitar a esa clase de gente y eso ayudó mucho. Y lo que me encanta, y esto ahora continúo podcasteando, ¿no? O sea, recién tuve un invitado de Sudáfrica y es lo mismo. Tienes a alguien de Nigeria, de Sudáfrica, de Singapur, y no solamente estás mostrándole a tu audiencia, digamos, de las Américas, de Estados Unidos, sobre lo que está haciendo esta persona, pero también estás ganando oyentes de sus países, ¿no? Entonces, Claro. hace 2 días publiqué, o ayer, mejor dicho, ayer publiqué una entrevista con el fundador de Yoco, el CEO de Yoco, que es una de las fintechs más grandes de Sudáfrica. Ahora me fijé los números, se ha disparado el número de suscriptores de Sudáfrica, ¿no? Entonces, me encanta
me encanta eso, ¿no? Y bueno, volviendo, digamos, al podcast, al World of Fintech Podcast, eso definió mis días en Wharton. Y en paralelo a eso, el angel investing evolucionó, ¿no? A empezar a hacer SPVs, que son, ¿no? Un vehículo legal donde inviertes en una sola compañía. Y después de eso, con mi socio vimos que había una oportunidad de levantar un fondo enfocado en fintech, porque fintech es lo único que Miguel, conocemos. contá un segundo para los que no conocen lo que es un SPV. Un SPV es un Special Purpose Vehicle, o sea, es una entidad legal que uno crea particularmente. ¿Por qué creaste esa entidad para invertir en una startup? ¿Por qué no invertiste directamente? O sea, para que se entienda un poco por qué se crea eso cuando querés juntar plata de varios. Sí. No, hay varias razones, pero lo que pasa es que nuestras inversiones como ángeles eran muy pequeñas, ¿no? Y solo teníamos acceso a rondas de compañías donde conocíamos a la gente y estaban dispuestos a aceptar un cheque muy pequeño. Entonces empezaron a pasar dos cosas. Uno, me quedé sin dinero, ¿no? Y dos, claramente la oportunidad estaba ahí. Había gente en nuestro círculo de amigos y conocidos que también querían invertir en startups. Eso es número uno. Y número dos, o sea, vimos que podíamos conseguir ese acceso, ¿no? Entonces, para el emprendedor es mucho más fácil recibir un cheque de una entidad solamente, por dar un ejemplo, de $200,000 versus 20 cheques de $20,000. Entonces nosotros lo aglomerábamos todo, lo empacábamos bajo un techo legal y, ¿entiendes? Yo y mi socio éramos los únicos que hablábamos con los emprendedores y los inversores hablaban con nosotros. Entonces, después de hacer unos cuantos de esos, nos dimos cuenta que, por un lado, había apetito, que no estábamos equivocados, que sí había apetito en el mercado, y por otro lado, que también los emprendedores nos estaban dando acceso y estábamos coinvirtiendo con fondos de inversión mucho más maduros que respetábamos. Entonces dijimos, bueno, no queremos hacer muchos SPVs porque toma bastante recursos, ¿no? Dinero, tiempo. También hay un poco de incertidumbre porque viene un emprendedor, te dice, ok, quiero que inviertas conmigo, ¿no? Y le dices, ok, dale, pero dame 2 semanas para decirte el total, ¿no? Y en una ronda que se está moviendo rápido, eso no es ideal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que empezamos a hacer, ¿no? Y eso es lo que desembocó en un fondo, ¿no? Ya profesional. Oye, Miel, una pregunta. Yo me acuerdo de lo que conozco de tu background, ¿no? Tú naciste en Bolivia, viviste en Uruguay, No, viviste en Rusia, ¿no? casi. No, lo que hablamos es nació en México, pero nunca le dijo nadie, por eso dije que era mexicano. O sea, No. te acuerdas perfectamente. La única diferencia es que nací en Italia, en Roma. En Italia. ¿No? Sí. Mi padre tenía un trabajo que nos llevaba alrededor del mundo. Entonces viví en sitios interesantes que hoy en día son, creo que, aún más interesantes. Pasé varios años en Rusia de pequeño, ¿Habla ¿no? ruso, Y Miguel? sí, hablo perfectamente Saluda a ruso, la que gente hoy en rusa que día, nos escucha. hoy en día no me sirve de nada. Pero sí, lo que pasa es que mi padre está jubilado, pero era diplomático, y el diplomático boliviano es pobre, ¿no? Entonces, teníamos que ir a la escuela local, ¿no? Al IB internacional, ¿no? Había que ir a la escuela rusa con los rusos, ¿no? Pero más bien eso fue increíble, porque aprendes Increíble. como si fueras un local, y a mí me tocó eso de muy pequeño. Y después de eso nos fuimos a China, ¿no? Así que, pero en China fue un poco distinto, no fuimos a una escuela local, sino a una rusa. Continuamos la educación rusa. Y luego, Sí, tú te educaste en Estados Unidos, ¿no? En la de universidad universidad, y el sí, posgrado. sí. Entonces, mi duda es, o sea, teniendo esta exposición a Asia, Europa, Estados Unidos, ¿por qué volviste a Latinoamérica? O sea, ¿qué te llamó de Latinoamérica? O realmente, de repente a mí me preocupa que
nos estamos tomando nosotros nuestro propio licuado de, sí, Latinoamérica es fantástico y quizás hay algo mejor allá afuera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, tú no eres la primera persona que me ha preguntado eso, ¿no? Mira, la verdad es que, por un lado, yo, o sea, sí, mi familia es de Bolivia, pero más que nada yo soy latino, ¿no? Sobre todo porque crecí por todo lado. Entonces, mis amigos eran de casi todos los países de América Latina. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Me gusta la región, me identifico. Pero acá no estamos buscando dar caridad, ¿no? O sea, somos muy capitalistas, inversores, nuestros inversores buscan un retorno y la oportunidad está ahí, ¿no? La oportunidad está ahí, no hay duda, están tantos factores, ¿no? Que se han juntado y creo que la oportunidad está ahí y no es, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, minería. Muy bien, pero a mí no me interesa eso. No, la oportunidad, resulta que hoy en día la oportunidad en América Latina está justo en lo que me interesa a mí, que es fintech, ¿no? Entonces, yo lo disfruto mucho y también 90% de las fintech en América Latina, tanto B2B o B2C, tienen un componente de inclusión social. Eso es irrefutable. Entonces, si puedes hacer dinero y encima ayudar a contribuir positivamente a la región, entonces, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es una combinación de la oportunidad, lo que a uno le interesa, la pasión, ¿no? Y bueno, nosotros también invertimos en Estados Unidos. Al fin y al cabo, somos 3 en el equipo, vivimos en Nueva York y consideramos, no solo nosotros, pero los expertos, a Nueva York como la capital de fintech, ¿no? Entonces, estando acá, vemos las oportunidades locales, tenemos un portafolio de compañías de Nueva York, de fintech, de cerca de 10 compañías, y también somos como un puente entre Nueva York y América Latina, ¿no? Y creo que un lado aprende del otro, no solo América Latina de Estados Unidos, pero viceversa. Entonces es un poco el ángulo que tomamos. Oye, una cosa que le cuesta mucho a los fondos y que la gente tiende a subestimar es el tema del partnership, ¿no? ¿Con quién te asocias? En el caso tuyo tienes a Andy. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿cómo fue que Andy dijiste, Andy is the one? Sí, fue muy orgánico. Fue muy, muy orgánico. No fue planeado. Andrew, nos conocemos ya más de una década. Inicialmente, ¿no? De amigos del bar, de la esquina, ¿no? Teníamos un amigo en común que nos presentó. Y poco a poco fue evolucionando. O sea, él empezó una compañía que se llama Petal. Acá él es uno de los co-founders. Ese fue mi primer cheque de Ángel, ¿no? Entonces teníamos intereses similares. Yo siempre lo veía con un poco de celos de que él estaba emprendiendo y yo estaba atascado en un banco. ¿No? Pero, y poco a poco fuimos hablando de hacer oportunidades, de a ver qué se podía hacer, ¿no? Y bueno, de ahí eso resultó en empezar a coinvertir como ángeles y de ahí levantar dinero para SPVs. Y en el proceso vas aprendiendo de cómo trabaja uno el otro, cómo piensas, ¿no? Porque una cosa es ser amigos y otra cosa es ser socios, ¿no? Porque yo tengo amigos con quien nunca me asociaría en los negocios, ¿no? Y creo que todos tenemos esa clase de amigos, ¿no? Pero entonces fue muy orgánico y fue un proceso que duró años, ¿no? Hasta el punto que dijimos, ok, hagamos esto, ¿no? Y casi ni nos dimos cuenta de que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que logramos llegar a un acuerdo de una manera muy natural, pero pensamos de maneras muy distintas, tenemos personalidades muy distintas y tenemos experiencias muy distintas también, ¿no? Y eso es algo muy positivo, yo creo. Miguel, hablando del fondo, a mí siempre me resulta interesante como dar transparencia a lo que pasa atrás de escenas. O sea, si quiero que algo se saque de este podcast es, no me cuenten tanto de lo que hace la persona, sino sácame las bambalinas, mostrame lo que está pasando. Lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo, digamos.
pero los detalles. Ustedes tienen, si no me equivoco, aproximadamente 10 o 13 millones de dólares de lo que se llama AUM, que son Assets Under Management, o sea, de cuánto maneja el fondo, de lo que se considera básicamente un microfund, digamos, en terminología americana sobre esto. ¿Cómo son voy a decir la palabra económicas, pero no existe los economics, o sea, cuáles son, digamos, cómo funciona el deal con tus inversores? Porque los inversores como ustedes tienen inversores por detrás, ¿cierto? Que tenés lo que se llaman los limited partners. Vos vas a ellos, le tocaste la puerta y le dijiste, hola, señor Chase, ¿me da un cheque para invertir en startups? Que necesito plata para invertir en startups. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué les das en retorno? ¿Cómo haces para pagar vos las cuentas? Y porque vos también como fondo tenés gastos. Ustedes tienen que vivir, ustedes tienen que pagarle a abogados, a contadores, algo de marketing. ¿Cómo funciona ese deal? ¿Cómo son las económicas? Sí, cero marketing. Ese es el podcast. No, mira, de la manera que funciona esta industria en general, y nosotros no nos desviamos en absoluto de cómo funciona la industria, es que tú levantas capital, ¿no? De emprendedor, de quien sea, de inversores, ¿no? A veces son individuos o a veces son instituciones. Y el acuerdo es que de cualquier ganancia que haya, ¿no? Por encima de lo que invirtieron, ellos se llevan 80% y el fondo se lleva 20%, ¿no? Y eso ha existido desde la época algunos dicen desde los balleneros en Nantucket y otros dicen incluso desde mucho antes, incluso en Venecia, los que financiaban a los mercaderes, ¿no? Entonces, pero es básicamente, o sea, alguien te está financiando, ¿no? Y tú estás tomando el riesgo de empezar la compañía y estás dando el servicio de encontrar estas inversiones, entonces por eso te pagan ese 20%, pero la mayoría de las ganancias se la llevan los inversores, ¿no? El capital. Eso es por un lado, y por otro lado, también los fondos cobran más o menos 2% de lo levantado para justamente financiar tus actividades, ¿no? Tus operaciones. Ahora, nosotros somos un fondo bien pequeño, lo que significa es que somos bastante scrappy, ¿no? Por usar un poco de Spanglish, ¿no? Yo de mi clase Wharton probablemente soy el que tengo el salario más bajo, pero también digo que soy el más feliz, ¿no? Y entiendes, o sea, y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para construir algo, ¿no? La idea es construir algo a muy largo plazo. Yo creo que en este juego de Venture Capital, y me encantaría oír qué dice Cristóbal, pero yo creo que mínimo, lo que tienes que estar, o sea, los años que tienes que pasar son 15 años haciendo lo mismo, pero eso es como que lo mínimo, porque así ves la evolución de todo, ¿no? De tus compañías, de equipos que salen de tus compañías que salen a la bolsa, compañías que fallan, o sea, todas las variaciones que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú, Cristóbal? Sí, a ver, yo cuando preguntaba esto con Lucas, le digo a la gente que si quieren arrancar un fondo que no lo haga, ¿no? Que es un pésimo negocio, ¿no? Es quizás lo más divertido que puede ser, pero es el peor negocio de tu vida, ¿no? Entonces, yo hasta el año 9 nunca vi un duro de los fondos, ¿no? Fue gastar y gastar mi cuenta. En Estados Unidos ves que hablan de los ramen funds, ¿no? Que los primeros fondos comes pura sopa ramen porque no da para ir a un buen restaurante. Pero lo haces porque realmente es algo que te encanta. Yo no me imagino hacer otra cosa y creo que es el mismo caso contigo. Sí, es el mejor trabajo del mundo, yo creo. Y Miguel, viendo básicamente que, digamos, se viene un invierno, o sea, ya llegó, yo lo que estoy viendo es, no creo que no se haya venido el invierno todavía, creo que llegó el otoño, está avisándonos que está llegando el invierno, hace un poco de frío, bajó la temperatura de los cómodos 25 grados a unos 15, digamos, ya hay que ponerse el suéter, pero no llegó el invierno todavía. No solo eso, uno de los inversores que más respeto,
sacando Cristóbal, por supuesto. Digamos, el segundo que más respeto, que es Fabrice Grinda, sacó justo ayer un artículo interesantísimo que dice Winter is coming, que está diciendo todas las razones por qué él cree que básicamente, en pocas palabras, en vez de lo que sería, digamos, una recesión, o sea, que son, digamos, algunos semestres malos para después rebotar, que se viene, digamos, ya una depresión, va a ser años de malestar económico globales, que estoy bastante de acuerdo con eso. Primero me encantaría tu take cortito sobre esto, digamos, cuál es tu punto de vista, digamos, sobre la situación actual y qué es lo que crees que va a pasar los próximos 12 meses. Y segundo, me encantaría, dentro de lo que la comodidad que puedas, es entender cómo esto ya ha impactado a tu portfolio actual. O sea, has visto que han tenido que echar personas, o sea, han tenido que echar, no sé, el 10% de la nómina, y después, seguido eso, te metí 8 preguntas en una, es ¿cuál es la recomendación que están ustedes dando como fondo? Mira, nadie sabe qué va a traer el futuro, pero sí sirve escuchar a los expertos y también a uno analizar los alrededores de uno, ¿no? Y Fabrice es uno, sin duda, by the way, fue invitado mío. Y después otra persona que yo respeto muchísimo es Martín Escobari, boliviano también, que es el número 2 en General Atlantic. Y él igual viene diciendo algo muy similar desde hace un año, ¿no? Y ha estado muy acertado. Entonces, sí, sin duda, o sea, nosotros estamos pronosticando también que se viene un 2023 bastante duro, ¿no? Lo interesante ha sido que este año, primordialmente, digamos, el bajón le ha afectado mucho a tech, ¿no? Y le ha afectado mucho a, digamos, gente con muy buenos trabajos, ¿no? No ha llegado, al menos si estoy pensando en Estados Unidos e incluso América Latina, no ha llegado tan duro, ¿no? A gente que no tiene, digamos, títulos universitarios, ¿no? Pero el miedo es que 2023 ya no discrimine, ¿no? Y le afecte a toda la economía. Estamos de acuerdo con eso. Sí, las tasas de interés no ayudan, ¿no? Entonces, nada, o sea, hay que prepararse. Lo bueno para nosotros que estamos en el mundo de Venture Capital es que en las últimas crisis, algunas de las mejores compañías fueron empezadas en esta clase de clima, ¿no? Y eso no es secreto, es lo que lo han escuchado todos cientos de veces, pero es verdad, ¿no? Entonces, y ya lo estamos viendo. Te digo algo, los últimos 6, 8 meses, el promedio el calibre promedio de emprendedores lanzando compañías ha subido. De eso no hay duda. El 2021, a veces yo entraba a llamadas con alguien que estaba levantando capital y decía como que no, esto no, es inaceptable. No la idea, porque yo nunca critico la idea como tal, porque quién sabe qué va a funcionar, pero la gente, la presentación, ¿no? El trato. Y luego yo decía, es imposible, estos no van a levantar un mango. Y al final de la llamada me decían, sí, ya tenemos 1,5 millones comprometidos de esta gente. ¿Cómo es posible? ¿No? Eso no lo he visto en 8 meses, por lo menos, o más. ¿No? No significa que no esté pasando, pero está pasando mucho menos porque simplemente no hay apetito de los inversores para apoyar a gente así. Cuando tú estás invirtiendo en el mundo de Venture Capital, estás asumiendo que esta compañía va a poder levantar su siguiente ronda, ¿no? Entonces necesitas un equipo que esté muy bien pulido y abotonado, ¿no? Entonces, ya se está viendo, ¿no? Y no es momento para los amateurs, ¿no? O sea, tienes que realmente tener la pasión y el interés en hacerlo, ¿no? Y también lo que está pasando es que los unicornios, específicamente hablando de América Latina, ¿no? Por primera vez es que hay unicornios eh, bastante activos, ¿no? En varias partes de la región, y ya sea porque han sido despedidos o se han ido voluntariamente, estos equipos están empezando compañías y ya tienen experiencia, ya lo han hecho,
¿no? Son como los que se llaman los emprendedores 1.5. No es que han construido una compañía como founders, pero han estado ahí construyéndola casi desde el día uno. Y Miguel, súper interesante todo esto. ¿Y cómo ves el impacto en tu propio portfolio? Mira, nuestro portafolio es joven, entonces no está siendo afectado de la misma manera que tú ves que están siendo afectadas las compañías grandes, ¿no? Tenemos un par de compañías que digamos, ya han llegado a un tamaño cerca a growth, pero la mayoría es joven. Pero lo que sí, o sea, todo el mundo está cuidando su capital de una manera mucho más fuerte, ¿no? Ya, y esto desde hace 6, 8 meses, la gente está también enfocándose en extender su capital, ¿no? Y tener por lo menos, yo qué sé, año y medio, 2 años de runway, ¿no? Entonces, sin duda ha habido un cambio de mentalidad. También, o sea, no creas que es necesariamente malo eso, porque tener esta inyección de realidad en una etapa temprana de tu empresa te cambia el ADN de una manera que luego no lo puedes hacer. Es lo mejor que te Sí, puede pasar, como vos dijiste, las mejores empresas se criaron, básicamente empezaron durante las crisis, porque eso te hace básicamente ser resourceful, te hace ser scrappy, como dijiste antes, básicamente es lograr mucho con pocos recursos. Entonces, si lograste mucho con pocos recursos, cuando fuiste creciendo y ya estás básicamente en product market fit para crecer y te dan muchos recursos para crecer, sabes lo que tenés que hacer y no malgastar. Para mí es una bendición para todos. O sea, los sí, únicos que mira, realmente están mal son los que crearon compañías que no agregan valor. Las compañías que no agregan valor, que no tienen clientes que están dispuestos a pagar por lo que tienen, son las que realmente están en problemas. Los que crean un producto o un servicio de valor están bien. y ¿sabes qué? Esa era la realidad de América Latina hasta más o menos el 2019, donde no se aceptaban compañías que estén quemando mucho dinero, ¿no? O sea, buscabas compañías que sean rentables, incluso en el mundo VC, ¿no? Al menos de una manera que no se esperaba en Estados Unidos. Y obviamente el 19, 20, 21 empezó a cambiar eso, pero o sea, tampoco es que los latinoamericanos no conocen esta realidad, o sea, es ajustarse de vuelta a lo que ya era hace unos años. Y me imagino que tú, Cristóbal, tú creciste, ¿no? Como inversor en un ambiente así. No es tan Sí, viejo. a, No. a ver, yo siempre, Contame cómo fue en el 31. No. la dejamos pasar. En el 31 no había internet, era todo por telégrafo. No, a ver, yo a mí ahorita que dijiste es, y también vuelvo al tema de que a mí me preocupa mucho creernos nuestra propia historia, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, la duda de si, por ejemplo, en Columbus, Ohio, hay más VC que en Latam, que probablemente sean similar en tamaño. Tú que ves varias regiones, ¿cómo compara Latam? Porque algo que está pasando ahora creo que es muy bueno, es toda esta limpieza de gente que no debía de emprender, no debía de invertir, no debía trabajar en startups, que lo hizo, ¿no? Y ahora, bueno, se va para atrás. Eh, pero en nivel comparativo, mi idea es que estamos más o menos 25 años atrás que Estados Unidos. Y a nivel regional, seguramente Brasil está muy adelante y México estará 3, 4 años atrás. ¿Tú lo ves así? ¿Ves que estamos igual que Asia, más adelante, atrás, África? En algunas cosas sí, en otras no. O sea, sí es verdad que la madurez del mercado está años por detrás, digamos, de Estados Unidos. Eso es verdad. Pero el problema es que cuando se seca el capital, los afecta a todos de la misma manera. Entonces, si tu mercado es menos maduro, te afecta aún más fuerte, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el ángulo que es un poquito triste, pero, o sea, los latinos son extremadamente resilientes. Entonces, o sea, no creo que cambie el transcurso de, del mundo tech, del emprendimiento en América Latina. Igual hay gente soñadora, gente que antes quería irse a McKinsey y Goldman, que ahora se están yendo a emprender. O sea, yo tengo nuestra inversión más reciente, son 2 personas de Wharton, ¿no? Que yo ya conocía.
y que en vez de volver a una de estas compañías, se fueron a emprender a Brasil, ¿no? Entonces, y eso es en plena crisis, ¿no? En plena crisis. Entonces, no, sin duda no va a cambiar, ¿no? Y si comparas, digamos, especialmente para nosotros, fintech, lo interesante y lo que mucha gente no se da cuenta es que Brasil, por ejemplo, Brasil no es la capital o, digamos, el centro de emprendimiento de América Latina. Es uno de los centros del mundo para fintech. Es uno de los mejores mercados de fintech del mundo, no solo de América Latina, porque se han dado muchos factores, ¿no? El tamaño del mercado, la regulación, el talento, la oportunidad, ¿no? Las dinámicas del mercado. Entonces, a ratos yo miro a México y digo, sí, México está 3, 5 años por detrás de Brasil, pero no creo que México se vea igual que Brasil en 3 a 5 años. Creo que FinTech va a evolucionar de manera distinta. Entonces, tal vez no es que puedes hacer un copiar y pegar en México. Yo creo que los modelos de México van a tener que ser distintos porque el regulador es muy distinto, ¿no? Entonces, si comparas a recién hablé con gente de Sudáfrica, con gente de Kenia o de sudeste asiático. O sea, están muy por detrás de Brasil, pero años luz, años luz. No, entonces eso es algo que los latinoamericanos tienen que apreciar más, ¿no? De justamente que se están construyendo compañías de marca mundial, ¿no? En nuestra región. Súper interesante. Una pregunta que es básicamente que recibo yo seguido y que me parece que interesante de tu lado es, todo el mundo dice, por supuesto, que la mejor manera de llegar a que alguien te ayude, te apoye, te invierta o lo que sea, pero que requieras ayuda, es llegar por un contacto, un conocido, ¿cierto? Quiero decir, si, no sé, Cristóbal me refiere a alguien, yo lo voy a tomar en serio, porque lo respeto a Cristóbal, respeto su opinión, pero hay veces que es más difícil llegar y estamos de acuerdo que uno puede generar el network. Mi pregunta es, si te escribe alguien en frío, asumamos que te llega el mail y lo lees, ¿cómo es tu research online? O sea, ¿cómo vos sacás, digamos, tu lupa de investigador y haces el research sobre los fundadores, la idea? ¿Qué es lo que haces? Digamos, ¿cuál es tu trabajo vos frente a la computadora asumiendo que es alguien frío? Aunque sea alguien caliente, digamos, aplica la misma pregunta. Mira, la gran mayoría de los VCs, al menos con los que uno se quiere asociar, los buenos, eh, casi no tienen historial de invertir en gente que llegue en frío, ¿no? Es todo a través de recomendaciones de los emprendedores que ellos han apoyado, de sus inversores, de su red en general. Y lo entiendo perfectamente y nosotros somos muy parecidos, pero por nuestro lado, por el hecho de que tenemos el podcast, nos llegan bastantes mensajes en frío de gente increíble, ¿no? Y hemos invertido en muchas de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el podcast es muy enfocado en fintech, ¿no? Traemos a lo mejor de lo mejor de fintech. Entonces, la audiencia que está escuchando es gente curiosa. Muchos de ellos son emprendedores que están construyendo o empezando a construir. Y si se van a tomar el paso de buscarme en LinkedIn o buscar mi email y escribirme un mensaje, o sea, esta es un grupo, en inglés se dice self-selecting, ¿no? O sea, gente que es realmente, o sea, es una clase de persona que no, o sea, no son todos así. Entonces, cuando pasa eso, yo lo tomo muy en serio, ¿no? Y así es que hemos encontrado algunas de las compañías que están creciendo más rápido en nuestro portafolio. Entonces, o sea, creo que, creo que nosotros, si te fijas el porcentaje, es mucho más alto de lo que llega en frío. Y bueno, ¿cómo lo analizamos? O sea, usas todos los recursos públicos para comenzar, empezando de LinkedIn, quiénes son sus conexiones, ¿no? En común que tenemos. Si hay alguien cercano, le mando un mensaje rapidito, como que, hey, ¿conoces a esta persona? ¿No? Y ahí ves cómo reaccionan.
o buscas en Google qué hay, ¿no? O sea, hoy en día tenemos tantos recursos públicos que no hay excusa, ¿no? Para no usarlos. Y bueno, y también obviamente nos tiene que gustar la propuesta que están construyendo. Pero te digo, tenemos un muy buen número, del que estoy muy orgulloso, de compañías que hemos apoyado, que nos han contactado en frío y hoy en día tenemos una sociedad bastante fuerte con esos equipos. Espectacular. Voy a hacer como un pequeño takeaway de eso, es siempre traten de conseguir lo que se llama el warm intro, o sea, que alguien los presente cálidamente de un contacto en común, pero además de eso, tengan un LinkedIn bien armado, que tenga una buena portada, una buena Sí. foto, el texto bien escrito, o sea, por ejemplo, entren al LinkedIn de Miguel, creo que es un buen ejemplo, digamos, de cómo está bien armado, es limpio, comunica quién es él, y eso te habla de una persona que le importa cómo se comunica. Y creo que si me preguntas cuál es casi el trabajo número uno como un emprendedor, es ser comunicador. Lo mismo con, digamos, con Twitter, diferentes redes, creo que es algo bastante fundamental, por lo menos de mi punto de vista. Cristóbal se está riendo, no sé si, digamos, tiene opiniones al respecto. No, me acuerdo la cantidad de gente que por ver la foto de LinkedIn los mando a volar, ¿no? Un flaco en un avión privado, ¿no? Ese era su profile picture de LinkedIn, ¿no? Es Otro era eso. un flaco con 2 güeras, ¿no? O sea, ¿qué imagen puedes dar con algo así, no? Completamente. A mí me parece increíble, ¿eh? O sea, yo recibo decenas de contactos en fríos por semana, ¿sí? Y no puedo creer cómo la gente no se cuida un poquito en cómo se presenta digitalmente. Es tu carta de presentación. ¿Cómo no pones una buena imagen? ¿Cómo no te organizas bien tu historial? Es lo primero, o sea, uno lo ve 20 segundos, en 20 segundos ya sabes, me interesa o no esta persona porque cómo se está presentando. Y me vuelve Sí. loco que siendo tan poco trabajo que en menos de una hora podés dejar algo súper presentable, la gente no toma ese esfuerzo. Así que me parece Sí, interesante qué que... dice el mensaje. Sí, y te voy a decir una cosa, ¿por qué es que a la gente, a los inversores les gusta y prefieren invertir en compañías, emprendedores, donde les llega recomendado por alguien? Porque no es, o sea, si tú vas a empezar una compañía, vas a tener que llegarle a tus clientes en frío. ¿Acaso crees que tú ya conoces a todos los clientes? No, vas a tener Exactamente. que generar esa conexión de alguna manera que tenga sentido para tus clientes. Y los inversores, al fin y al cabo, son otra clase de clientes, ¿no? Entonces, si es que no puedes ingeniarte cómo llegarles a través de una conexión relevante, una amistad, un inversor, alguien, entonces la gente empieza a dudar. ¿Qué significa esto? Que tampoco vas a poder llegarle a los clientes, ¿no? Entonces, un poco la gente piensa también de esa manera y por eso es que las recomendaciones son tan importantes. Y yo sé que hay mucha crítica y sobre todo para gente que viene de minorías o gente que viene ¿entiendes? De sitios desventajados. Y entiendo las críticas, son muy válidas, pero esta es la realidad, ¿no? O sea, empezar una compañía es extremadamente difícil y vas a tener que armar alianzas diariamente en frío. Entonces te las tienes que Exactamente. ingeniar. 100%. Yendo hacia pregunta de cierre, tenemos dos preguntas que nos gusta hacer. Voy con la favorita de Cristóbal, que es, ¿qué hábitos tenés que básicamente crees que la gente debería adoptar? O sea, ¿qué es lo que, digamos, te agrega tanto valor que si no puedo creer que otras personas no? Yo no soy perfecto. No, para comenzar, tengo muchas fallas. Pero No, algo que entonces estoy córtale, tratando de si hacer. no nos interesa. Algo que estoy tratando de hacer. Cuando estaba en el colegio y en la universidad, leía, no bastante, pero un buen número de libros y me gustaba. Y de ahí empecé a trabajar en banca y obviamente te aplasta el horario y dejé de leer tanto, ¿no? Después retomé con audiolibros, ¿no? Y es como escuchar un podcast. Y me gustan los audiolibros, pero también me gusta tener un libro físico, ¿no? Entonces, el último año y medio más o menos,
he estado haciendo un esfuerzo muy consciente de leer más. Y es increíble lo que aprendes, ¿no? Entonces, y como que estoy un poco reenamorándome de leer. Entonces, creo que eso más gente lo debería hacer, ¿no? Y digo, admitiéndolo, que por casi una década no leí mucho, pero ahora que lo estoy haciendo es increíble. Miguel, creo que vos tenés un hábito que es increíble, y lo tengo que decir yo porque sos demasiado humilde. Vos tenés el hábito de generar contenido. O sea, la habilidad de generar y publicar contenido para mí es un superpoder absoluto. Ni hablemos, digamos, de todo lo que creo que ha traído tu carrera, digamos, lo que te ha habilitado, pero es un hábito que requiere un esfuerzo tremendo, que no es para nada fácil y que haces un tremendo trabajo al hacer. Así que lo voy a decir yo por vos, pero digamos, la generación de contenido me parece algo que me encantaría poder adoptarlo a ese nivel. Así que nada, lo tenés que decir por vos porque estás siendo demasiado humilde. Y vamos a la última pregunta, que es la que Cristóbal no quiere que nunca haga, pero nunca voy a dejar de hacer, es ¿cómo llegaste a tu primer millón? Me encantaría poder contar una historia bien linda, pero no estoy ahí, ¿no? O sea, esperemos que en unos años te pueda contar muy bien. Pero lo que sí te voy a decir, he hablado con cientos de personas que han llegado a su primer millón y muchas a su primer billón. Y es, o sea, yo te voy a decir algo, lo que sí es claro es que llegar a ese primer millón es lo más difícil, ¿no? Pero una vez que el salto que te tienes que dar de 0 a 1 es mucho más difícil que de 1 a 10, ¿no? O incluso probablemente el 1 a 10 es más difícil que de 10 a 100. ¿Y por qué? Porque cuando ya tienes un colchón, ¿no? Un respaldo, puedes tomar el riesgo de agarrar, si tienes $1 millón en el banco, puedes agarrar 20% de eso, que son $200,000, e invertirlo en proyectos de alto riesgo, pero que te pueden dar muy buenos retornos, y agarrar el resto y tenerlo bien resguardado, ¿no? Entonces, ese colchón te da la habilidad de tener acceso y participar en oportunidades interesantes, ¿no? Entonces, es muy cierto que eso que creo que todos lo hemos oído, que mientras más dinero tienes, más fácil es hacer dinero, ¿no? Siempre y cuando tomes buenas decisiones, o mejor dicho, no tomes decisiones estúpidas. Entonces, eso es lo que he aprendido sin duda de muchos invitados, que lo más difícil es ese salto de 0 a 1, que bueno, obviamente la mayor parte de la gente no lo logra sobrepasar, pero bueno, en eso estamos. Fantástico, fantástico. Miguel, vendete, ¿dónde te encuentra la gente? LinkedIn y Twitter, ¿no? Por lo general trato de leer todo, no siempre puedo, pero trato de leer mis mensajes, así que con todo gusto, cualquier mensaje, recomendación de invitados, ideas, insultos, no, mejor no insultos, pero cualquier cosa, feliz de hablar. Y el podcast que tiene, que es tremendo, especialista en fintech, ¿cómo te encuentran el podcast? Sinceramente, en Google ponen Fintech Leaders y ahí les salen distintos canales, pero Spotify, Apple, Substack es mi modo de distribución favorito. Entonces, Fintech Leaders, ¿no? Y también, si alguien está escuchando y les gusta, pongan un review ahí de 5 estrellas. Excelente. Y lo mismo decimos para ustedes. Si les gusta esta entrevista en Indie versus Unicornio, déjenos comentarios, estrellitas, todo lo que sea positivo o negativo nos gusta. Y Miguel, mega aprecio tu tiempo, tu transparencia, honestidad y vulnerabilidad. Creo que nos tiraste una dosis de inteligencia que no nos va a quedar otra que procesarla durante algunos días. Así que mega apreciado por tu tiempo. No, a ustedes las gracias, estuvo divertido. Eso fue un capítulo. Abrazo a todos y disfruten el Mundial.